Hoy tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado El milagro de los 5 panes y los 2 peces. Dios nos da mucha gracia y bendición a través de la Pascua. Estudiemos el significado de la Pascua en la Biblia. En la Biblia están escritos muchos milagros que Dios realizó a través del pan. Mediante el milagro conocido como los 5 panes y los 2 peces, Jesús alimentó a 5,000 personas con 5 panes de cebada y 2 peces. Mientras los israelitas vagaban por el desierto, Dios realizó otro milagro proporcionándoles maná. Él salvó a todos los israelitas del hambre de esta manera. Además, con respecto a la Pascua, ¿qué podemos ver en ella? Podemos ver el pan. El pan aparece junto con el vino en la ceremonia de la Pascua, ¿verdad? Dios también puso un milagro en el pan. Hubo un milagro en la historia de los 5 panes y los 2 peces. Hubo un milagro en el desierto con el maná. Además, Dios puso un milagro en el pan y el vino de la Pascua. El milagro que Dios puso en ellos es el milagro de la vida eterna. Ahora, tomémonos un tiempo para estudiar la voluntad de Dios mediante la historia de los 5 panes y los 2 peces, mediante el libro de Juan capítulo 6. Vayamos al libro de Juan capítulo 6. Veamos el libro de Juan capítulo 6, versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entre tantos, ¿cuántos pueden estar realmente satisfechos? En pocas palabras, eso es lo que Andrés quiso decir. Sin embargo, Jesús hizo que le trajeran el pan. Después de dar gracias, Él dijo: divídelo y distribúyelo. ¿Y cuántas personas lo comieron? ¿No fue suficiente incluso después de que comieron 5,000 personas? En la Biblia está escrito: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Hay algo muy importante en esta escena. ¿Qué creen que es? A lo que debemos prestar atención aquí es que necesitamos distinguir entre lo que Dios puede hacer y lo que nosotros podemos hacer. Pensemos primero en una expresión en inglés. Hay una expresión, as much as, tanto como. Significa as much as someone do, tanto como alguien puede. Cuando agregamos I can, yo puedo, a as much as, tanto como, significa el nivel de lo que yo puedo hacer. A continuación, agreguemos you can, usted puede, a as much as, tanto como usted puede. Ahora, pongamos God, Dios, en lugar de I, yo, y you, usted. Es as much as God can, tanto como Dios puede. Debemos pensar detenidamente en la escena del libro de Juan capítulo 6. ¿Qué es lo que la gente podía hacer en el milagro de los 5 panes y los 2 peces? ¿Tenemos la capacidad de alimentar a 5,000 personas? En esta situación, no hay nada que ustedes o yo podamos hacer, más que decirle a Jesús: hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. No había nadie entre las personas reunidas que pudiera satisfacer a los hambrientos, ni uno solo. Sin embargo, ¿qué sucedió cuando se omitió I, yo, y you, usted, y luego se agregó God, Dios?
Tuvo lugar una obra asombrosa cuando las 12 canastas se desbordaron después de que la gente comiera hasta saciarse. Hermanos, el título de hoy es El milagro de los 5 panes y los 2 peces. En medio de los milagros, existe una distinción entre lo que nosotros podemos hacer y lo que Dios puede hacer. Pensamos constantemente en lo que nosotros podemos hacer, diciendo que siempre dependemos de Dios. Hermanos, no somos los únicos que trabajan por el Evangelio. ¿Quién más está trabajando? ¿Qué dice en el libro de Juan capítulo 5, versículo 17? Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hay quienes piensan en lo que Dios puede hacer y hay quienes solo piensan en lo que ellos pueden hacer. Lo mismo ocurrió cuando los israelitas exploraron y conquistaron Jericó. De los 12 espías, 10 solo miraron lo que ellos podían hacer. Sin embargo, Josué y Caleb eran diferentes. Ellos miraron lo que Dios podía hacer. Dios nos está ayudando, pero si comenzamos con la mentalidad de que no es posible, todas las puertas se cerrarán a partir de ese momento. ¿Cuándo abrirá Dios la puerta para ayudarnos? Todo se abrirá para nosotros cuando tengamos fe. Entonces, ¿qué ven siempre los ojos de la duda? Solo ven obstáculos. ¿Qué ven los ojos de la fe? Siempre ven el camino. Si vacilamos y dudamos, siempre veremos obstáculos en nuestro camino y diremos, debido a esto, no podemos hacerlo y debido a aquello, tampoco. Sin embargo, desde el momento en que tengamos los ojos de la fe, todo se hará sin problemas. Ahora estamos en la etapa final de la predicación del Evangelio, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras llevan a cabo el Evangelio, algunas iglesias solo establecen como meta lo que ellos pueden hacer, mientras que otras iglesias fijan como meta lo que Dios puede hacer. Por eso Dios dijo en Mateo capítulo 9, conforme a vuestra fe os sea hecho, ¿no es así? Como Josué y Caleb, debemos ser los que creen absolutamente que Dios puede hacer cualquier cosa y pasar a la acción. Hermanos, ¿había un camino en el Mar Rojo o no? No había camino. Con sus ojos de duda y vacilación, ellos solo veían obstáculos. ¿Cómo pueden los 600,000 hombres, junto con sus esposas e hijos, ganados y rebaños, cruzar este vasto mar e ir hacia ese lado? Por mucho que pensemos, todo es un obstáculo cuando lo miramos con duda. Pero cuando lo miramos con fe en Dios, ¿no nos revela Él que hay un camino? Extiende tu vara sobre el mar. Creyendo absolutamente en el hecho, Dios nos está guiando, puesto que Dios prometió la tierra de Canaán, ciertamente nos guiará. Moisés extendió su vara sobre el Mar Rojo. Entonces, se reveló un camino que había sido invisible hasta ese momento. Hermanos y hermanas, este es nuestro Dios. Durante el milagro de los 5 panes y los 2 peces, ¿qué podían hacer ellos? No había nada que pudieran hacer. Ellos solo miraron a Jesús. Cuando les dijo que alimentaran a 5,000 personas, se sorprendieron y dijeron, ¿cómo podemos alimentar a 5,000 personas con solo 5 panes de cebada y 2 pescados? ¿Cuántas personas pueden estar satisfechas con esto? Todos los discípulos solo pensaban así. Por eso Jesús mismo les mostró este milagro. Les mostró cuánto puede hacer Dios. Les mostró una pequeña fracción de lo que Dios puede hacer. Cuando se aplicó la expresión es much as God can, tanto como Dios puede, a la situación,
Las 5,000 personas quedaron satisfechas, y los 5 panes de cebada terminaron llenando 12 cestas y se desbordaron. Cuando Dios lo hace, Él rompe nuestros pensamientos y conceptos físicos del mundo físico. ¿Quién está siempre con nosotros en este Evangelio? Ya que Dios dice, estaré siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos, no debemos excluir la capacidad de Dios quien está con nosotros y no debemos fijarnos metas según lo que nosotros podemos hacer. Debemos tener fe como, si Dios obra en esto, se puede terminar en un mes, se puede lograr en una semana o incluso en un día. Solo cuando tengamos este tipo de fe, si Dios dice, conforme a vuestra fe os sea hecho, este mundo se transformará por completo en el mundo de Dios, ¿no es verdad? Ya que Dios nos dice que se hará según nuestra fe, este año debe ser el año en el que podamos tener este tipo de fe. Al examinar lo que podemos hacer y lo que Dios puede hacer en Juan capítulo 6, podemos confirmar que, de hecho, no hay nada que nosotros mismos podamos lograr. Vayamos al libro de Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, versículo 4. Veamos el milagro del maná. Veamos el capítulo 16, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Aquí podemos ver que no hubo solo una historia en la que Dios alimentó a 5,000 personas con 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Qué hizo Dios desde el cielo? Hizo llover maná directamente. Nuestro Dios no es un Dios que realiza su obra solo cuando existe una herramienta intermediaria. En el desierto, ¿qué hizo desde el cielo, incluso sin herramientas, como los 5 panes de cebada y los 2 peces? Envió el maná de inmediato. Reflexionemos sobre esto en medio de esta escena. Después del primer mes de su viaje de 40 años en el desierto, los israelitas agotaron la comida que habían llevado con ellos. No tenían comida. Cuando miraron hacia adelante, solo pudieron ver un campo árido donde no había hierba. Por ello, se sintieron frustrados. A sus ojos, Canaán, a donde se suponía que debían ir, no aparecía, y la situación ante ellos era desesperante. Sin embargo, Dios hizo llover maná del cielo. Necesitamos pensar en el pan llamado maná. En ese momento, ¿qué podían hacer ellos en esa situación? Se quedaron sin comida y no les quedó nada. Cuando salieron de Egipto, tuvieron que irse con su familia a toda prisa, por lo que solo llevaron comida para un mes. Pensaban que, aunque Canaán estuviera demasiado lejos, un mes sería suficiente para llegar hasta allí. Prepararon la comida pensando, por más lento que avancemos, un mes será más que suficiente. Sin embargo, pasó un mes, pero no llegaron a Canaán. En tal situación, ¿qué podían hacer? No tenían el poder de realizar un milagro alimentando a 5,000 personas como Jesús, ¿no es verdad? Hermanos, debemos conocer nuestra capacidad en esta época. Necesitamos entender tanto nuestras capacidades como el poder de Dios que nos guía. ¿Qué puede hacer Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros? En la historia de los 5 panes y los 2 peces, ellos se preguntaban, ¿cómo podemos alimentar a 5,000 personas hambrientas sentadas en los campos vacíos? Cuando el niño dijo, solo tengo 5 panes y 2 pescados, Jesús respondió, traédmelos acá.
Ya que Jesús dijo, traédmelos acá, no había otra opción para ellos más que llevarlos. En el desierto no podían hacer nada más. Sin embargo, ¿quién estaba con ellos? Dios siempre estaba con ellos donde quiera que iban. Sin importar lo duras o solitarias que fueran las situaciones, Dios siempre estuvo con nosotros. Ya que nos olvidamos constantemente de la existencia de Dios, seguimos perdiendo la oportunidad de experimentar sus milagros. Hermanos, el milagro del Mar Rojo no fue el único milagro. Durante 40 años, Dios dio de comer cada día a innumerables personas que vagaban en medio del desierto. ¿Podría lograrse esto sin el omnipotente poder de Dios? Este es nuestro Dios. Además, en la historia de la viuda de Sarepta, cuanta más harina sacaba ella, más harina acumulaba. ¿Quién puede realmente realizar tal milagro? Por encima de todo, según Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué hizo Dios en el principio? Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién creó el enorme tamaño de la tierra en la que vivimos? Dios lo hizo. Con solo pronunciar una palabra, se creó de inmediato. ¿Quién tiene esta habilidad? Es nuestro Dios, nuestro Padre y nuestra Madre. Debemos creer en Dios. Cuando creemos en nuestra propia fuerza, nuestra habilidad para hablar y nuestros talentos, nunca podremos ser testigos del poder de Dios. Solo cuando dependemos absolutamente de Dios podemos ver su poder. No hay nada que podamos hacer nosotros mismos. En el milagro de los 5 panes de cebada y los 2 pececillos, los discípulos dijeron, ¿cómo podremos satisfacer a tanta gente? No hay nada que podamos hacer al respecto. El muchacho solo tiene 5 panes y 2 peces. Aparte de eso, no tenemos nada. ¿Cómo podemos alimentar a tantas personas con esto hasta que estén llenas? Hermanos, así es. Somos seres con capacidad limitada. Sin embargo, Dios, que está siempre con nosotros, puede hacer cualquier cosa. Dios, que está siempre con nosotros hasta el fin de los tiempos, tiene la autoridad para alimentarnos plenamente y hacer que el pan llene las 12 cestas y se desborde. Al igual que los 10 espías, cuando vieron la ciudad de Jericó con su propia perspectiva, les pareció inconquistable. Sin embargo, vista a través del poder de Dios que estaba con ellos, sus habitantes eran pan comido. Incluso para el que dijo, ¿los comeremos como pan?, la perspectiva física era la misma. Todos vieron y sintieron lo mismo. Sin embargo, la diferencia estaba en reconocer la presencia de Dios y no reconocer la presencia de Dios. En todos los aspectos de nuestra fe, si olvidamos a Dios, el Evangelio fallará. Debemos tener a Dios en mente. Como Él nos apoya hasta el final de los tiempos, ofrezcamos muchas oraciones. Si dependemos únicamente de nuestras propias fuerzas, no podremos establecer obreros rápidamente. Sin embargo, ¿quién dirige todas estas cosas? Nunca debemos olvidar lo que Dios dijo: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos tratar de ser la iglesia con la que Dios está. Dios siempre establece la meta. Solo necesitamos seguir su ejemplo hacia esa meta. ¿No es demasiado para nosotros? No es necesario que digamos eso. A partir de hoy, cambiemos nuestra mentalidad. ¿Quién dirige nuestra iglesia? Dios guía el camino. ¿Cuánto podemos lograr? No podemos lograr nada por nuestra cuenta. Sin embargo, ¿qué sucede si Dios toma la delantera? Todo es posible.
Debemos entender que nada es imposible cuando Dios está al mando. Dios habló del pan en el desierto y de los 5 panes. Entonces, veamos lo que Dios dijo sobre el pan de la Pascua en Juan capítulo 6, versículo 48. En el versículo 48 dice: Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué les sucedió? Y murieron. Dios envió a sus antepasados el pan a comer en el desierto, pero ellos murieron aunque lo comieron, ¿no es así? Echemos un vistazo al versículo 27. Veamos el versículo 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Aquí, Jesús habló de la comida que perece, refiriéndose al milagro de los 5 panes y los 2 peces en Juan capítulo 6. Más tarde concluyó que los 5 panes son comida que perece. ¿Y qué dijo sobre el pan milagroso en el desierto? Dijo que ellos murieron a pesar de que lo comieron. Sin embargo, Jesús describió el pan de la Pascua de manera diferente. Veamos de nuevo cómo lo expresó en el capítulo 6, versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿qué no tenéis? No tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. Hay 5 panes con 2 peces y el pan llamado maná, pero Dios no describe el pan de la Pascua como comida que perece, o morirán aunque lo coman. ¿Qué dijo sobre este pan? Dios dijo que este pan da vida eterna. ¿Por qué solo ese pan da vida eterna? Es porque la realidad de este pan es Jesucristo. ¿Qué fiesta se estableció con este significado? Fue la Pascua. Vayamos al libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: pasemos al versículo 26 para la escena de la Pascua. Se está celebrando la Pascua. Veamos el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto, ¿qué es? Es mi cuerpo. Al dar el pan de la Pascua, Dios le dio significado del cuerpo de Cristo, su carne. Veamos el versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El pan y el vino. El pan y el vino de la Pascua representan la carne y la sangre del Hijo del Hombre, de quien Jesús habló en Juan capítulo 6. ¿Qué prometió a los que comen y beben su carne y su sangre? Prometió darnos la vida eterna. Asimismo, existieron el pan milagroso de los 5 panes y el pan milagroso llamado maná. Pero el pan que Dios reconoce como el verdadero pan es el pan de la Pascua. ¿Quién es la realidad de este pan? La realidad de este pan es Cristo. Dios nos ha concedido la Pascua para que seamos uno con Cristo y disfrutemos de la vida eterna y las bendiciones en el eterno reino de los cielos. Muchas personas del mundo quieren presenciar un milagro,
Pero el Padre dijo, no hay milagro más grande que el milagro de la vida eterna. Hermanos, ¿no vieron el video donde Él enfatizó la Pascua? De hecho, no hay milagro tan significativo como la Pascua. Esperando que todos los hijos de Sión, en todo el mundo, puedan dar gran gozo y gloria a Dios, guiando a las ovejas que aún no han entrado en Sión, me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.